¿Alguna vez te has sentido perdido en el laberinto de la vida? En este episodio de Libros Maestros te invitamos a descubrir las claves para navegar los laberintos del cambio y encontrar lo que verdaderamente valoras. Hoy nos adentramos en las páginas de ¿Quién se ha llevado mi queso?, de Spencer Johnson, una obra maestra que, a través de una simple pero profunda narrativa, revela las dinámicas del cambio en nuestra vida personal y profesional. ¿Quién se ha llevado mi queso? Es una parábola que explora la naturaleza del cambio en la vida personal y laboral a través de una sencilla y profunda historia. El libro narra las aventuras de 4 personajes, 2 ratones llamados Fisgón y Escurridizo, y 2 personitas del tamaño de los ratones, Hem y Haw, quienes viven en un laberinto. Este laberinto representa el entorno en el que todos nos encontramos en nuestra búsqueda de felicidad y éxito, simbolizado por el queso. El queso es una metáfora de lo que cada uno desea tener en la vida, ya sea un trabajo, una relación, dinero, una posesión grande, salud o paz espiritual. Los personajes se enfrentan a cambios inesperados cuando el queso que han encontrado y del que dependen para su felicidad y sustento desaparece repentinamente. La historia se centra en las diversas reacciones de los personajes ante el cambio, sus actitudes y estrategias para adaptarse o resistirse a este, ofreciendo valiosas lecciones sobre cómo manejar el cambio de manera efectiva. A través de esta alegoría, Spencer Johnson presenta de manera accesible conceptos profundos sobre cómo enfrentar el cambio, superar los miedos, salir de la zona de confort y la importancia de mantener una actitud positiva y proactiva ante la incertidumbre. La historia invita a los lectores a reflexionar sobre sus propias vidas, sus reacciones ante el cambio y cómo pueden buscar y disfrutar de nuevo queso en sus propios laberintos. Capítulo 1. El laberinto de la vida. El libro arranca presentándonos este laberinto que es básicamente una gran metáfora de la vida, con todos sus retos, incertidumbres y decisiones que tomar. Es fascinante porque, a través de un escenario tan simple como un laberinto, el autor logra representar el complejo mundo en el que vivimos. En este laberinto viven 4 personajes bastante curiosos: 2 ratoncitos, Fisgón y Escurridizo, y 2 personitas diminutas, Hem y Haw. Todos están en la búsqueda de queso, que no es simplemente queso, sino todo aquello que buscamos en la vida para ser felices y sentirnos realizados, como puede ser el amor, la carrera profesional, la salud o incluso la paz espiritual. Al principio, todos encuentran un montón de queso y están contentos, pero entonces, de repente, el queso desaparece. Ahí es donde la historia se pone interesante porque cada uno reacciona de manera diferente. Esta parte del libro realmente te hace pensar sobre cómo reaccionamos ante los cambios inesperados en nuestra propia vida. ¿Nos quedamos esperando a que las cosas vuelvan a ser como antes o tomamos la iniciativa de buscar nuevas oportunidades? La idea del laberinto como ejemplo de nuestra vida diaria nos muestra que siempre estamos en movimiento, tomando decisiones, enfrentando cambios y buscando nuestras propias versiones de queso. ¿Y cómo manejamos estos cambios? Cómo decidimos explorar nuevos caminos o quedarnos donde estamos, define en gran medida nuestra felicidad y satisfacción en la vida. Es una lectura bastante reveladora que te hace reflexionar sobre tu propia manera de enfrentar los cambios y desafíos. Te hace preguntarte si estás siendo proactivo en la búsqueda de lo que realmente quieres en la vida o si te estás aferrando a lo conocido, incluso cuando ya no te sirve. Capítulo 2. Los personajes y sus deseos. En la narrativa de esta historia, los personajes Fisgón, Escurridizo, Hem y Haw son presentados con personalidades distintas que simbolizan las variadas reacciones humanas ante el cambio. Fisgón y Escurridizo, los ratones, actúan principalmente por instinto, adaptándose rápidamente a la búsqueda de nuevo queso cuando el antiguo desaparece. Su comportamiento refleja una actitud proactiva y sin complicaciones ante el cambio, basada en la acción y la exploración inmediata sin paralizarse por el análisis o el miedo. Por otro lado, Hem y Haw representan las reacciones humanas más complejas ante el cambio, incluyendo la resistencia, el miedo, la negación y la capacidad de aprender y adaptarse. Al principio,
Ambos personajes se sienten traicionados y atemorizados por la desaparición del queso, incapaces de moverse del lugar y esperando que las cosas vuelvan a la normalidad. Esta actitud refleja una resistencia al cambio que a menudo observamos en la vida real, donde el miedo y la comodidad nos impiden tomar acciones para adaptarnos a nuevas circunstancias. M es particularmente reacio a aceptar la nueva realidad y se aferra a la creencia de que el queso, eventualmente, volverá. Su personaje simboliza la negación y la rigidez ante el cambio, una actitud que puede llevar al estancamiento y la insatisfacción. Hao, aunque inicialmente comparte la resistencia de Hem, eventualmente comienza a darse cuenta de que debe superar sus miedos y buscar nuevo queso. Este cambio en Hao ilustra la capacidad de aprendizaje, adaptación y superación del miedo, elementos esenciales para el crecimiento personal y profesional. La presentación de estos personajes y sus deseos nos ofrece una valiosa lección sobre cómo nuestras personalidades y actitudes influyen en nuestra capacidad para manejar el cambio. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias reacciones ante las situaciones cambiantes de la vida y nos alienta a adoptar una postura más flexible y abierta al aprendizaje, similar a la de Hao, para prosperar en un mundo en constante evolución. Capítulo 3. La naturaleza del queso. En la narrativa de este libro, el queso es mucho más que un simple alimento para los personajes del laberinto. Es una poderosa metáfora de aquello que buscamos en la vida para sentirnos satisfechos y completos. Este queso simboliza nuestros deseos y objetivos más profundos, variando desde aspectos materiales como el éxito profesional, la riqueza y la seguridad, hasta logros personales como la felicidad, la salud, el amor y la paz espiritual. La naturaleza del queso en esta historia nos invita a reflexionar sobre la diversidad de nuestras aspiraciones y cómo éstas impulsan nuestras acciones y decisiones diarias. Cada uno de nosotros tiene su propia definición de qué es el queso, lo que nos motiva a levantarnos cada día y navegar por el laberinto de la vida. Sin embargo, la historia también nos alerta sobre la impermanencia de este queso. Al igual que en el relato, lo que hoy nos satisface y nos da seguridad puede desaparecer o cambiar mañana, desafiándonos a adaptarnos y a buscar nuevas fuentes de satisfacción. La exploración del simbolismo del queso nos lleva a cuestionar la naturaleza de nuestros propios deseos. ¿Son estos objetivos fijos e inamovibles, o estamos dispuestos a reevaluarlos y adaptarlos ante los cambios inesperados? La historia nos muestra que aquellos personajes que ven el queso como algo dinámico y están dispuestos a buscarlo en nuevos lugares del laberinto son los que finalmente prosperan y encuentran satisfacción en otros quesos, quizás incluso más gratificantes que los primeros. Este capítulo nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y a identificar nuestro propio queso, reconociendo al mismo tiempo que la esencia de la vida radica en el cambio y la evolución. Nos alienta a ser flexibles en nuestra búsqueda, a estar abiertos a nuevos quesos y a no temer aventurarnos en desconocidas áreas del laberinto. Al final, la naturaleza del queso es una invitación a comprender que la verdadera satisfacción y plenitud en la vida provienen no solo de alcanzar nuestros deseos, sino también de nuestra capacidad para adaptarnos y encontrar alegría en el proceso de búsqueda y descubrimiento. Capítulo 4. Comienzos cómodos. En el relato de ¿Quién se ha llevado mi queso?, la estación de queso C representa un lugar de abundancia y comodidad para los personajes, donde Fisgón, Escurridizo, Hem y Hao disfrutan de un suministro constante de queso que satisface sus necesidades y deseos. Este periodo de comodidad en la estación C es una analogía directa a lo que en nuestras vidas llamamos zona de confort, ese espacio familiar y seguro en el que nuestras necesidades actuales están siendo satisfechas y donde la previsibilidad del entorno nos brinda seguridad y tranquilidad. En esta etapa de la historia, los personajes se acostumbran a la rutina y la facilidad con la que el queso está disponible, asumiendo que siempre será así. Esta actitud refleja una tendencia humana común de dar por sentada la estabilidad y seguridad en nuestras vidas, ya sea en el trabajo, en las relaciones personales o en cualquier otro aspecto importante para nosotros. La comodidad de la estación C simboliza esa fase en la que nos sentimos satisfechos con el estado actual de las cosas, a menudo sin prever la necesidad de cambio o adaptación.
Sin embargo, al igual que en la historia, la vida real está llena de cambios inesperados que pueden desafiar nuestra zona de confort. La desaparición del queso en la estación C sirve como un poderoso recordatorio de que la seguridad y la comodidad que encontramos en nuestras zonas de confort son, en el mejor de los casos, temporales. Esta parte del libro nos incita a reflexionar sobre nuestra propia resistencia al cambio y sobre cómo la complacencia puede hacernos vulnerables cuando las circunstancias cambian repentinamente. Este libro nos insta a estar siempre preparados para el cambio, a no anclarnos demasiado a nuestras comodidades actuales y a mantener una actitud de apertura y flexibilidad. Nos enseña la importancia de estar atentos a las señales de cambio en nuestro entorno y de estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort para explorar nuevas oportunidades y desafíos. En esencia, este capítulo nos anima a adoptar una mentalidad proactiva, reconociendo que el crecimiento personal y profesional a menudo requiere que nos movamos más allá de lo que nos resulta familiar y cómodo. Capítulo 5. El cambio inminente. En el contexto de la historia, el momento en que se presagia el cambio inminente se caracteriza por señales sutiles que, aunque perceptibles, a menudo son ignoradas por los personajes Hem y Ho. Estas señales se manifiestan en la gradual disminución del queso en la estación C, un hecho que debería servir como un claro indicativo de que las circunstancias están cambiando y que la abundancia de queso, que hasta ahora habían dado por sentada, podría no ser eterna. Sin embargo, la comodidad de la rutina diaria y el apego al entorno conocido llevan a estos personajes a pasar por alto estos avisos, prefiriendo la seguridad aparente de lo familiar sobre la incertidumbre que podría traer el cambio. Esta parte de la historia es un reflejo fiel de cómo, en nuestra propia realidad, podemos caer en la trampa de la complacencia, especialmente cuando nos encontramos en situaciones que nos proporcionan confort y seguridad. Las señales de cambio pueden presentarse de diversas maneras: una disminución sutil en la satisfacción laboral, pequeñas fricciones en relaciones que antes eran armoniosas, o incluso leves cambios en nuestro bienestar físico o emocional que preferimos ignorar. Estos indicios, por insignificantes que parezcan, son a menudo precursores de cambios más significativos que requieren nuestra atención y acción. Este capítulo subraya la necesidad de cultivar una actitud de vigilancia y apertura hacia el cambio. Nos insta a desarrollar la habilidad de observar y escuchar activamente nuestro entorno, permitiéndonos captar esas señales tempranas de cambio que, si se atienden a tiempo, pueden convertirse en oportunidades para adaptarnos y crecer. Nos recuerda que el cambio no siempre se anuncia con grandes eventos disruptivos. A menudo comienza con susurros que, si aprendemos a escuchar, pueden guiarnos hacia nuevas direcciones llenas de potencial. La reflexión principal que se desprende de este capítulo es que la adaptabilidad y la proactividad ante los signos de cambio no son solo estrategias de supervivencia, sino también poderosas herramientas para el crecimiento personal y profesional. Al aceptar que el cambio es una constante inevitable en nuestras vidas, podemos aprender a abrazarlo no como un enemigo, sino como un aliado que nos impulsa a explorar nuevos caminos, a reinventarnos y a encontrar nuevas estaciones de queso que nos ofrezcan satisfacción y plenitud. En última instancia, esta parte de la historia es una invitación a transformar nuestra percepción del cambio, a verlo como una puerta hacia nuevas oportunidades y a vivir nuestras vidas con una disposición abierta y adaptable que nos permita navegar con éxito el laberinto de la existencia. Capítulo 6. La desaparición del queso. El evento central en ¿Quién se ha llevado mi queso? Es el impactante descubrimiento que realizan los personajes al llegar a la estación C de queso y encontrar que sus preciadas reservas de queso han desaparecido por completo. Este momento representa una alegoría del cambio inesperado y disruptivo, un punto de quiebre que marca el inicio de una travesía de autoconocimiento, decisiones y adaptación para cada uno de los personajes. La desaparición del queso desencadena una serie de reacciones que ilustran las distintas maneras en que los individuos pueden enfrentar el cambio. Los ratones, fisgón y escurridizo, muestran una capacidad innata para aceptar rápidamente la nueva realidad. Sin detenerse demasiado en lamentaciones o análisis,
ellos se adentran nuevamente en el laberinto en busca de una nueva fuente de queso. Su actitud representa una adaptabilidad instintiva y una disposición para enfrentar lo desconocido, características esenciales para la supervivencia y el éxito en un entorno en constante cambio. Por otro lado, Hem y Haw experimentan una reacción emocional más compleja ante la pérdida de su queso. La incredulidad inicial y la negación ante la evidencia del cambio reflejan una tendencia humana a resistirse a aceptar la realidad cuando ésta contradice nuestras expectativas o deseos. Esta fase de negación es seguida por un periodo de frustración y desesperación, durante el cual Hem y Haw se sienten víctimas de su situación, incapaces de comprender por qué el cambio ha tenido que afectarles a ellos. Este capítulo pone de relieve la resistencia emocional y psicológica que a menudo acompaña al cambio, especialmente cuando éste es percibido como negativo o amenazante para nuestra estabilidad y comodidad. La historia de Hem y Haw nos enseña que aferrarse al pasado y resistirse al cambio solo conduce a un mayor sufrimiento y estancamiento. Es solo a través de la aceptación y la disposición a explorar nuevas posibilidades que podemos superar los desafíos y encontrar nuevas fuentes de satisfacción. La desaparición del queso en la estación C se convierte así en una poderosa metáfora de los momentos de transición en nuestras vidas, instándonos a reflexionar sobre cómo reaccionamos ante las pérdidas y los cambios inesperados. Este capítulo nos invita a considerar la importancia de cultivar la resiliencia, la apertura al cambio, y la proactividad como herramientas fundamentales para navegar por el laberinto de la vida, recordándonos que, a menudo, es en los momentos de mayor desafío donde se encuentran las oportunidades para el crecimiento y la renovación. Capítulo 7. La negación de Hem. En esta parábola, el personaje de Hem encarna una reacción profundamente humana ante el cambio, la negación. Tras la desaparición del queso en la estación C, Hem experimenta una fuerte resistencia a aceptar la nueva realidad. Su negación no es solo una incapacidad momentánea para reconocer la pérdida del queso, sino una negativa persistente a admitir que el cambio ha ocurrido y que las circunstancias que antes daban seguridad y comodidad ya no están presentes. La actitud de Hem se caracteriza por una serie de justificaciones y racionalizaciones que buscan explicar la ausencia del queso sin tener que aceptar la verdadera naturaleza del cambio. Esta postura revela un miedo subyacente a enfrentar lo desconocido y a abandonar la zona de confort. Hem prefiere aferrarse a la esperanza de que el queso, de alguna manera, regresará si simplemente espera lo suficiente, lo que ilustra una tendencia a aferrarse al pasado y a lo familiar, incluso cuando ya no es viable. La negación de Hem ante el cambio es un reflejo de cómo, en la vida real, muchas personas reaccionan ante las disrupciones y los giros inesperados. Este mecanismo de defensa puede proporcionar un consuelo temporal, pero a largo plazo impide la adaptación y la búsqueda de nuevas soluciones. La negativa de Hem a aceptar la realidad lo paraliza, limitando su capacidad para avanzar y explorar nuevas oportunidades que puedan surgir del cambio. Este capítulo invita a una reflexión sobre la importancia de enfrentar la realidad por más incómoda o desafiante que ésta sea. Nos muestra que la negación solo sirve para retrasar el inevitable proceso de adaptación y que, al final, la aceptación del cambio es el primer paso crucial para superar los obstáculos y encontrar nuevas formas de satisfacción y felicidad. La historia de Hem nos enseña que el coraje para aceptar el cambio y la disposición para actuar en consecuencia son fundamentales para navegar con éxito por los laberintos de la vida y descubrir nuevos quesos que nos esperan en el camino. Capítulo 8. La decisión de Haw. En el transcurso de la historia, Haw enfrenta un dilema crítico que se convierte en un punto de inflexión en su viaje personal. Inicialmente, al igual que Hem, Haw se encuentra paralizado por la desaparición del queso, experimentando una mezcla de incredulidad y miedo ante la necesidad de adentrarse en el desconocido laberinto en busca de nuevo queso. Sin embargo, a diferencia de Hem, Haw comienza a darse cuenta de que aferrarse al pasado y esperar que las circunstancias cambien por sí solas no es una estrategia viable para recuperar lo que ha perdido. La decisión de Haw de moverse y explorar el laberinto en busca de nuevo queso
surge de un proceso de reflexión interna y un reconocimiento gradual de que el cambio es inevitable. Este proceso está marcado por momentos de duda y temor, pero también por la creciente comprensión de que la única forma de mejorar su situación es tomar acción. Howe se da cuenta de que, aunque moverse conlleva riesgos y la posibilidad de enfrentar desafíos desconocidos, la inacción garantiza que no encontrará un nuevo queso. La exploración del dilema de Howe y su decisión de moverse es una representación de la lucha interna que muchas personas experimentan cuando se enfrentan al cambio. Es un recordatorio de que, aunque el miedo al cambio es una reacción natural, la superación de este miedo es esencial para el crecimiento y la adaptación. La decisión de Howe ilustra la importancia de la resiliencia y la proactividad, demostrando que es posible superar la parálisis causada por el miedo y avanzar hacia nuevas oportunidades. Este capítulo destaca el valor de la introspección y la capacidad de tomar decisiones conscientes en momentos de incertidumbre. Nos enseña que, aunque el cambio puede ser intimidante, la voluntad de explorar y adaptarse es fundamental para encontrar nuevas fuentes de satisfacción y éxito. La historia de Howe es una inspiración para aquellos que se encuentran en encrucijadas similares, animándolos a dar el primer paso hacia la superación de sus temores y la búsqueda activa de sus objetivos y deseos en la vida. Capítulo 9. Enfrentando miedos. En este segmento crucial del libro, Howe se enfrenta a la tarea de superar sus miedos, un desafío que implica no solo reconocer sus temores, sino también trabajar activamente para superarlos. Al principio, la perspectiva de adentrarse en el desconocido laberinto, lleno de incertidumbres, lo abruma. Sin embargo, mediante un proceso de introspección y autoconfrontación, Howe empieza a desentrañar la naturaleza de sus miedos y a buscar maneras de contrarrestarlos. La confrontación de Howe con sus miedos se desarrolla en varias etapas. Inicialmente, se encuentra paralizado, atrapado entre el deseo de encontrar nuevo queso y el temor a lo que el laberinto desconocido podría depararle. Es este miedo al cambio, a perder lo poco que le queda, lo que inicialmente lo mantiene inmóvil. Sin embargo, a medida que reflexiona sobre su situación, Howe comienza a darse cuenta de que el miedo es una barrera interna que puede, y debe, ser superada. Howe utiliza varias técnicas para manejar sus miedos, como hablar consigo mismo para reforzar su determinación, visualizar positivamente el éxito en su búsqueda de nuevo queso y recordarse a sí mismo que el estancamiento garantiza la pérdida, mientras que el movimiento ofrece la posibilidad de ganancia. Esta autoafirmación se convierte en un mantra para Howe, proporcionándole el impulso necesario para dar el primer paso. Además, Howe empieza a comprender que el miedo puede ser un indicador útil, señalando áreas de potencial crecimiento y aprendizaje. Reconoce que enfrentar el miedo no solo es necesario para encontrar nuevo queso, sino también para su desarrollo personal. Esta epifanía lo lleva a aceptar que los errores y fracasos son parte del viaje, y que cada paso en falso es una oportunidad para aprender y crecer. A medida que Howe avanza en su viaje, su experiencia ilustra la transformación que ocurre cuando uno enfrenta sus miedos directamente. Su viaje se convierte en una metáfora del proceso de adaptación al cambio, demostrando que la superación del miedo es un paso crítico en la búsqueda de nuevas oportunidades y satisfacciones en la vida. Este capítulo resalta la importancia de la resiliencia y la autoconfianza en momentos de incertidumbre y cambio. Nos muestra que, al abordar nuestros miedos con una actitud proactiva y abierta al aprendizaje, podemos convertir obstáculos aparentemente insuperables en escalones hacia el éxito y la realización personal. La historia de Howe es un testimonio de cómo el coraje de enfrentar nuestros miedos nos empodera para explorar nuevos horizontes y descubrir posibilidades que antes parecían inalcanzables. Capítulo 10. Las lecciones del laberinto. A medida que Howe se adentra en el laberinto en busca de nuevo queso, su viaje se convierte en una experiencia de aprendizaje rica en lecciones valiosas sobre la vida, el cambio y la autosuperación. Estas lecciones, adquiridas a lo largo de su travesía, no solo lo guían hacia su objetivo, sino que también ofrecen insights profundos aplicables a la vida real de los lectores.
Una de las primeras lecciones que Hao aprende es la importancia de liberarse del pasado. Comprende que aferrarse a cómo eran las cosas, esperando que el queso regrese, es inútil y contraproducente. Esta lección se resume en la idea de que el miedo te mantiene atado al queso viejo, lo que resalta cómo el miedo al cambio puede impedirnos avanzar y buscar nuevas oportunidades. Otra lección crucial es la necesidad de adaptarse al cambio rápidamente. Hao se da cuenta de que cuanto más rápido se olvida del queso viejo y comienza la búsqueda del nuevo, menos se ve afectado por la ausencia del primero. Esta lección se articula en la frase «lo que realmente importa es moverse», destacando la acción y la proactividad como respuestas esenciales ante el cambio. Además, Hao descubre el valor de anticiparse al cambio. Comienza a entender que el cambio es una constante y que estar preparado para él, en lugar de reaccionar cuando ya ha ocurrido, puede marcar una gran diferencia. Esto se encapsula en la idea de oler el queso frecuentemente para saber cuándo se está poniendo viejo, lo que sugiere la importancia de estar atentos y receptivos a las primeras señales de cambio. Hao también aprende sobre la importancia de visualizar el éxito. Se da cuenta de que tener una imagen clara del nuevo queso, incluso antes de encontrarlo, puede ser un poderoso motivador para continuar la búsqueda. Esta lección se resume en esta metáfora. Imagina que te sientes disfrutando del nuevo queso antes de encontrarlo, lo que subraya el poder de la visualización positiva para superar los desafíos. Por último, una de las lecciones más significativas que Hao aprende es disfrutar del viaje. Se da cuenta de que el proceso de búsqueda de nuevo queso puede ser tan gratificante como el momento de encontrarlo. Esta lección se refleja en la idea de saborear la aventura y disfrutar el sabor del nuevo queso, lo que invita a valorar cada experiencia y aprendizaje obtenido en el camino. Estas lecciones que Hao aprende en el laberinto no solo le permiten encontrar nuevo queso, sino que también lo transforman en una personita más sabia, resiliente y adaptada al cambio. Su viaje es un poderoso recordatorio de que, aunque el cambio puede ser intimidante, enfrentarlo con una actitud positiva y abierta al aprendizaje puede conducirnos hacia nuevas y gratificantes oportunidades. Capítulo 11. La transformación de Hao. A lo largo de su travesía en busca de nuevo queso, Hao experimenta una profunda transformación personal, marcada por una serie de revelaciones y cambios en su forma de percibir y enfrentar el mundo. Este proceso de crecimiento se evidencia claramente en su actitud hacia el cambio, su capacidad para superar miedos y su disposición para adaptarse a nuevas realidades. Inicialmente, Hao, al igual que Hem, se encuentra atrapado en la negación y el miedo ante la desaparición del queso. Sin embargo, a diferencia de Hem, Hao comienza a cuestionar esta actitud estancada y se embarca en un proceso de autorreflexión que lo lleva a reconocer que el cambio es inevitable y que resistirse a él solo prolonga el sufrimiento. A medida que Hao se adentra en el laberinto, su mentalidad empieza a cambiar. Aprende a ver el cambio no como una amenaza, sino como una oportunidad para crecer y descubrir nuevos quesos, que podrían incluso ser mejores que los anteriores. Esta nueva perspectiva lo libera del miedo que inicialmente lo paralizaba, permitiéndole avanzar con más confianza y determinación. Otro aspecto clave en su transformación es su capacidad para aprender de los errores. A medida que explora el laberinto, enfrenta varios desafíos y toma decisiones equivocadas, pero en lugar de desanimarse, utiliza estas experiencias como lecciones valiosas que guían sus futuros pasos. Esta resiliencia y apertura al aprendizaje son fundamentales para su crecimiento personal. Además, desarrolla una actitud más positiva y proactiva. Comienza a entender que anticiparse al cambio y estar preparado para él es mucho más efectivo que reaccionar cuando el cambio ya ha ocurrido. Esta proactividad se manifiesta en su constante vigilancia de las señales de cambio y en su disposición para actuar rápidamente cuando se presentan nuevas oportunidades. Finalmente, Hao aprende a disfrutar del proceso de búsqueda y exploración, encontrando valor y satisfacción en la aventura misma, más allá del objetivo final de encontrar nuevo queso. Esta capacidad para apreciar el viaje, con sus altibajos, representa un cambio significativo en su enfoque de la vida,
alejándose de la fijación en los resultados para abrazar la riqueza de la experiencia. La transformación de Howe culmina en su descubrimiento de nuevas reservas de queso, pero más importante aún, en su evolución como individuo. Su viaje destaca la importancia de la adaptabilidad, la actitud positiva y la disposición para aprender como herramientas esenciales para navegar el laberinto del cambio y encontrar satisfacción en un mundo en constante movimiento. Capítulo 12. Los secretos del cambio. A lo largo de su travesía en el laberinto en busca de nuevo queso, Howe va dejando una serie de mensajes en las paredes, frases que condensan las lecciones aprendidas sobre el cambio y cómo manejarlo. Estas inscripciones no solo sirven como recordatorios para él mismo, sino que también actúan como guías para otros que puedan enfrentarse a situaciones similares. Estas frases reflejan los secretos del cambio que Howe descubre y que se convierten en principios fundamentales para adaptarse y prosperar ante las inevitables transformaciones de la vida. Una de las primeras frases que escribe es: "El cambio ocurrirá", lo que subraya la inevitabilidad del cambio. Reconocer que el cambio es una constante en la vida es el primer paso para aprender a manejarlo de manera efectiva. Anticipa el cambio es otro mensaje clave que deja en la pared. Esta frase resalta la importancia de estar atentos a las señales tempranas de cambio, lo que permite una mejor preparación y adaptación ante los nuevos desafíos. Adáptate rápidamente al cambio es una lección que Howe aprende y comparte, enfatizando la necesidad de ser flexible y responder con agilidad ante las nuevas circunstancias para minimizar el impacto negativo y aprovechar las oportunidades que el cambio puede ofrecer. Disfruta el cambio es un recordatorio de que, más allá de los desafíos que el cambio pueda presentar, también hay potencial para el crecimiento, el aprendizaje y nuevas experiencias gratificantes. Adoptar una actitud positiva hacia el cambio puede transformar la manera en que lo experimentamos. Por último, sé listo para cambiar rápidamente y disfrutarlo otra vez. Encapsula la esencia de la adaptabilidad como una habilidad de vida crucial. Esta frase sugiere que la disposición para aceptar y abrazar el cambio no solo es necesaria una vez, sino que es una actitud que debe cultivarse continuamente. Estas frases escritas por Howe representan una síntesis de su evolución personal y su comprensión del cambio como una oportunidad para avanzar y mejorar. Los secretos del cambio ofrecen una perspectiva poderosa y optimista sobre cómo enfrentar las transiciones, recordándonos que nuestra capacidad para adaptarnos y encontrar alegría en la novedad es clave para navegar con éxito por el laberinto de la vida. Este libro nos deja una enseñanza fundamental. El cambio es una constante en la vida, y nuestra capacidad para adaptarnos a él define nuestro camino hacia la felicidad y el éxito. Las historias de Hem y Howe nos muestran que, ante el cambio, podemos elegir resistirnos y quedarnos estancados, o podemos abrazar la incertidumbre y encontrar nuevas oportunidades. La actitud con la que enfrentamos los desafíos y nuestra disposición para salir de nuestra zona de confort son las verdaderas llaves para descubrir nuevos quesos en el laberinto de la vida. Hemos explorado las profundidades de este relato a través de una estructura de capítulos diseñada por Libros Maestros, que, aunque no sigue la secuencia original del libro, ha sido creada para facilitar una comprensión más clara y práctica de sus valiosas lecciones. Cada capítulo, cada reflexión, ha sido un paso más en nuestro viaje para comprender mejor cómo abrazar el cambio y crecer a partir de él. Esperamos que este análisis de ¿quién se ha llevado mi queso? Te haya inspirado a mirar los cambios en tu vida desde una nueva perspectiva, a encontrar el valor para explorar nuevos laberintos y a descubrir los quesos que te esperan en el camino. Si esta exploración ha resonado contigo, te invitamos a suscribirte a Libros Maestros, donde cada episodio es una aventura en el vasto mundo de los libros, lleno de lecciones, historias y descubrimientos que pueden transformar tu vida. No olvides darle me gusta a este video, compartirlo con aquellos que están navegando por sus propios laberintos y comentar tus reflexiones y experiencias sobre el cambio y la adaptación. Gracias por acompañarnos en este episodio. Continúa explorando, aprendiendo y creciendo. Hasta la próxima, maestros del libro y navegantes del cambio.